Iniciamos esta emisión de En Voz Alta y se la dedicamos, señores, a la diáspora de la República Dominicana. El sueño de emigrar siempre ha estado muy presente en los dominicanos y las dominicanas. Este sueño lleva implícita la nostalgia por el país, por sus costumbres y su cultura. Por eso es una fiesta cuando el emigrante llega de los países a su tierra, la tierra del merengue, de sus seres queridos. Todos tenemos un familiar cercano o por lo menos conocemos a alguien que así lo tiene, que vive en el extranjero y que con frecuencia ayuda a su gente con el envío de dinero. Las remesas son una de las principales fuentes de divisas al aportar casi 6.000 millones de dólares a nuestra economía en 2017. Los compatriotas de la diáspora son gente muy trabajadora, pero también se tienen que enfrentar a muchos retos para progresar en tierras lejanas. Las comunidades dominicanas en el exterior requieren asistencia para que puedan emprender proyectos exitosos e integrarse a los sectores productivos de sus países de residencia, pero también hay importantes retos en cuanto a la legalización del estatus migratorio de muchos de nuestros compatriotas y de acceso a la salud y a la educación. Es justo que se escuche y apoye a la solidaria diáspora dominicana que tanto aporta a nuestra economía nacional. En el 2015, 244 millones de personas se desplazaron de su lugar de origen, para un aumento de 41% respecto al año 2000. Según el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, estas cifras refuerzan la premisa de que la movilidad humana seguirá en aumento en las próximas décadas. La región de América Latina y el Caribe añadió 3 millones de migrantes a este crecimiento, llegando la población migrante originaria de esta región a los 37 millones de personas, para un 15% del stock mundial. En el año 2015, el país de las Antillas Mayores con mayor cantidad de inmigrantes respecto a su población era Puerto Rico, con un 49%, seguido de Jamaica con un 36.2%. En tercer lugar está Cuba con un 12.9% y le siguen República Dominicana con un 12% y Haití con un 11%. Los Estados Unidos son el principal destino para muchos de los emigrantes del Caribe. Cerca del 90% de los inmigrantes caribeños en este país provenían de Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En el 2014 vivían en Estados Unidos 53 millones de personas de origen hispano, de los cuales 5 millones eran puertorriqueños, 1.9 millones de Cuba y 1.4 millones provenían de República Dominicana. El 4% del total de residencias legales asignadas en el 2014 en Estados Unidos fue a dominicanos, para un total de 44.577. Esta cifra representa el 33% de las residencias entregadas a personas oriundas del Caribe en ese año, solo superada por Cuba, que tiene el 35%. En el 2014 fueron naturalizadas 23.775 personas nativas de la República Dominicana, un 3.6% del total de personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense durante ese año. En Estados Unidos, los principales sectores de actividad económica de las dominicanas y dominicanos son servicios, con un 62%, comercio y transporte, con un 24%, manufactura, con 8%, y la agricultura y construcción, con 5%. El segundo gran destino de los emigrantes dominicanos es España, donde según estimaciones viven 152.369 de los nuestros, seguido de Puerto Rico con 57.891 e Italia con 42.269. En cuanto a la población inmigrante dominicana con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en el 2015, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España registra apenas 30.731 personas. Aunque en los últimos años la República Dominicana ha sido una de las economías de América Latina que más crece, los niveles de desigualdad siguen motivando el interés de las personas de emigrar. En el 2015, la USAID publicó un análisis de los resultados de 10 años del Barómetro de las Américas y expresa que casi 24% de los entrevistados indica que su hogar se beneficia de remesas enviadas por amigos o familiares viviendo en el exterior y 29% reporta la intención de irse a otro país en los próximos 3 años.
Según datos del Banco Central, en el 2017, República Dominicana recibió un total de 5.9 mil millones de dólares en remesas, particularmente de migrantes en Estados Unidos, España, Italia, Haití y Suiza. En el 2017, las remesas crecieron 12.4% respecto al año anterior. La República Dominicana sigue siendo un país emisor de mujeres, niñas y en menor grado hombres y niños, sujetos al tráfico ilícito y la trata de personas. En cuanto a la respuesta institucional, el país se ha mantenido en el nivel 2 del sistema de clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual del 2016 sobre trata de personas, debido a que el gobierno de la República Dominicana no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata. Sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. La Ley 136.11 regula el voto de los dominicanos en el exterior y establece las 3 circunscripciones electorales en América y Europa, en las que la diáspora dominicana elige a 7 diputados de ultramar, y en el 2015 se creó el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, una entidad administrativa dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene el fin de desarrollar programas, proyectos y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. El tiempo dirá si han sido útiles o no para nuestra diáspora. Vamos a hablar, como les comentaba, de la diáspora dominicana. Y para ello nos acompañan 2 expertas de primera línea, la señora Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, y la señora Tajira Vargas, antropóloga social, experta en muchos de los temas que preocupan a la República Dominicana. Muchas gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestras invitadas lo primero es que han traído investigaciones de primera línea sobre el tema que vamos a hablar, y yo creo que es importante presentar esas investigaciones al país. Esta nos la ha traído la señora Florinda Rojas, habla del perfil migratorio de la República Dominicana. Si producción puede ponernos aquí la cámara en el libro. Y esta es una publicación producto de... Bueno, es la primera publicación que se realiza sobre el perfil migratorio en la República Dominicana, y en efecto trata de darnos una especie de fotografía escrita de lo que fue en el siglo XX y lo que es actualmente en el siglo XXI los movimientos migratorios, o sea, todo el fenómeno de la movilidad humana en la República Dominicana. Y en ese sentido aparece una serie de informaciones muy interesantes. Fue realizado por un equipo de investigadores a la cabeza del señor Carlos Abaunzac, y conjuntamente con Brigitte Udin, que es la directora de una institución no gubernamental. Y en efecto, este equipo trabajó en la elaboración de todas estas informaciones que aparecen ahí. Interesante. Y luego también tenemos este estudio que se titula Migración, Remesas y Desarrollo Local Sensible al Género, el caso de República Dominicana, que nos trae la antropóloga Tajira Vargas. Y esto es producto del esfuerzo de qué entidades y más o menos qué recoge. Sí, es un estudio que se hizo en ese momento era INSTRO, que ahora es ONU Mujer, para ONU Mujer, que lo hice yo y estuvo también parte del equipo de ONU Mujer, en el que trabajamos la migración dominicana a Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en una comunidad de República Dominicana de donde ha emigrado mucha población y de las migraciones más antiguas, que es una comunidad de San José de las Matas, La Placeta. Entonces, trabajamos con migrantes de La Placeta en Estados Unidos, haciendo entrevistas allá, historias de vida y conociendo la realidad de esta población, y también conociendo cuál era su conexión con la comunidad, cuáles eran los aportes que hacen a lo que puede ser el desarrollo local, qué iniciativas proponen ellos que se pudieran dar con respecto al posible desarrollo local a partir de las mismas remesas. Y en la comunidad de La Placeta también estuvimos trabajando
investigando las condiciones de la comunidad, las relaciones de las familias con los migrantes, el perfil de las familias de migrantes y también conociendo los niveles organizativos que había en la comunidad y de qué manera también había en esta comunidad cimientos de lo que han sido procesos también de aporte de las remesas al desarrollo local. Ahí mencionaste un tema que quizás es clave para iniciar la conversación, el perfil de la familia emigrante. ¿Qué pasa que la gente decide irse o hay personas que deciden irse del país? Un estudio reciente, o por lo menos así trascendió en la prensa, decía que el 60% de la juventud quiere salir del país. ¿Qué de cierto tiene? ¿Por qué pasa en la República Dominicana un fenómeno como ese? Sí, mira, yo pienso que hay un sueño en mucha población nuestra, mucha población joven, de emigrar y de buscar nuevas alternativas, de buscar opciones. Y en eso influyen muchos factores. Influyen factores económicos, influye también el tema de las oportunidades. O sea, tenemos una población joven que es la que se encuentra en su mayoría en condiciones de desempleo. O sea, tienes que mirar, por ejemplo, las tasas de desempleo son mucho más altas a medida que va disminuyendo la edad de la población. Entonces, mucha gente joven no ve como una alternativa para su desarrollo quedarse en el país. Pero también tú tienes mucha población migrante que ha aportado a cambios significativos en sus comunidades y en sus familias, en sus condiciones de vida. Entonces, eso genera expectativas también. O sea, cuando tú ves que el migrante se fue y que está mandando remesas y que se vuelve entonces en un modelo, ¿no?, de vida. Entonces, eso también genera también esa visión de que la migración de alguna manera se ve de una manera positiva y a veces en muchas comunidades y en ciertos grupos poblacionales, sobre todo grupos pobres, no tan pobres, pero dentro de los estratos pobres, ven como que es la única forma en que pueden realmente lograr un cambio. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se van buscando alternativas para hacerse de una casa, o sea, con tener una vivienda, conseguir fondos para una vivienda, para su familia. Claro. Y entonces luego, doña Florinda, cuando emigra una persona, un miembro de una familia, ¿se produce por lo general un tipo de migración en cadena o la familia queda desmembrada o luego se reúne? ¿Qué pasa con las familias en las que esto ocurre? Sí, bueno, de hecho suele viajar un miembro de la familia, ¿no? Depende de la región, en el caso de los Estados Unidos todavía sigue siendo conforme a lo que establece el perfil migratorio, que es el hombre quien se va primero a los Estados Unidos y luego en cadena hay lo que se trata de lograr es la reunificación familiar, ¿no? Luego viene la esposa, los hijos, etcétera. Sin embargo, en el caso de Europa se da contrariamente, ¿no?, donde la mayoría de los emigrantes dominicanos son mujeres, ¿no? Y muy particularmente el caso de España, que es el más significativo. Y en ese caso la mujer ya asume otro rol en que ella es la productora, ¿no? La mano de obra, la que produce y la que envía remesas a sus familiares aquí a República Dominicana. Pero lo interesante también es que ahora las remesas, diferentes como ocurrían en el pasado inicialmente, ahora las remesas son enviadas a otras mujeres, como puede ser a la madre o a las hermanas, para contribuir a cubrir las necesidades familiares. En el pasado se enviaba al marido o a la pareja, claro, en fin, pero obviamente que el dinero entonces se iba para gastos de divertimiento, etcétera, y no directamente a cubrir algunas necesidades familiares. Entonces eso ha logrado un factor muy importante y es que la mujer emigrante también se ha empoderado, ha ocupado ahora la posición de jefa de familia, pero empoderada en términos de decidir en el marco familiar hacia dónde van los fondos y para qué, ¿no? ¿Y para qué? Claro, un punto importante hasta en términos de independencia económica, tanto de la mujer que ha emigrado como de quien recibe los fondos, en parte de esa familia que, conforme usted señala, es ahora más frecuentemente una mujer. Indudablemente. ¿Qué pasa? Y esto es una pregunta para ambas. ¿Qué pasa que la economía crece? La inflación se mantiene baja en comparación con
América Latina según las informaciones gubernamentales. El país en general sale a flote en comparación con años anteriores, pero la población se quiere ir. Aunque se plantea que en la República Dominicana hay un cierto crecimiento económico. Sin embargo, nosotros sabemos y vemos, como se aparecen en los informes de desarrollo humano, de que hay niveles de desigualdad. O sea, es un país que crece, pero que también tiene grandes brechas, ¿no? Entonces, y esas brechas afectan mucho el tema de las oportunidades. E incluso hay un tema, la población migrante no es mayoría de Santo Domingo, de las metrópolis. La población migrante es de las provincias. Y entonces las oportunidades van disminuyendo a medida que se alejan de la metrópolis, que eso es un poco lo que se plantea en los informes de desarrollo humano, ¿no? Entonces, eso te hace ver cómo, por ejemplo, provincias como San Juan, como La Vega, como San Cristóbal, como Higüey, son provincias de mucha, como Barahona, ¿no? El sur en general. Como el sur en general, son zonas de mucho movimiento migratorio, ¿no? Entonces, dicho simplemente, se puede tratar de un problema de distribución de riquezas y distribución de oportunidades que aun cuando el país mejora en la cantidad, cuantitativamente hablando, de riqueza en su distribución, al ser desigual, entonces ciertos grupos, ciertas poblaciones, en ciertos sectores, en ciertas áreas del país, permanece ese deseo de emigrar. ¿Sería algo más o menos en esa línea? Sí, es algo así, pero además tú tienes el tema de que muchas de las opciones también, si tú te pones a mirar las diferencias entre qué pasa cuando alguien emigra, las remesas y las posibilidades de cambio, qué pasa cuando una persona se inserta en el mercado laboral, los niveles de cambio son mucho más lentos que cuando hay una emigración, ¿me entiendes? Entonces tú vives en una sociedad capitalista, donde en los patrones de consumo van también creciendo, y esos patrones de consumo también afectan a la población joven, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a veces la emigración no es solo por un tema de sobrevivencia, ¿no? Es más que eso, tiene que ver con todo un estilo de vida, ¿no? Sí. Con un estilo de vida que ya se ha vendido como modelo y que se vende a nivel cultural. Y más yo con la añadiría al respecto, y se refleja, aparece en el perfil migratorio de una manera muy clara, cómo el crecimiento de lo que ha sido la inmigración de República Dominicana en el pasado y en el presente. O sea, esta emigración ha continuado aumentando. Ahora, no hay que olvidar, y como decía, aparece la información en el perfil, que por cierto, olvidé mencionar antes, que fue financiado y apoyado totalmente por la Organización Internacional para las Migraciones, donde ha apoyado a cerca de 80 países donde se ha elaborado ya el perfil migratorio, y para nosotros, como mencionamos, es la primera experiencia, el primer perfil. Pues decía que justamente se refleja ahí que República Dominicana es un país que atraviesa todas las condiciones de la modalidad migratoria. Somos un país de emigrantes fundamentalmente, de inmigrantes, de personas en tránsito y de personas que retornan a nuestro país, o sea, nuestros nacionales que retornan. Y si queremos añadir algo más, pues también con el crecimiento del turismo tenemos también una población que está de paso, ¿no? Que viene exclusivamente de vacaciones a hacer turismo al país. Entonces, todos esos fenómenos de las migraciones en República Dominicana apuntan a pensar que ciertamente es multifactorial las necesidades que tienen las personas de emigrar, aunque fundamentalmente, como decía Tahira, es búsqueda de mejores condiciones de vida, además de otros elementos que se le pueden adicionar. Y conjuntamente con esto también tenemos una población joven de mano de obra laboral dominicana en el exterior entre 24 y 60 años, ¿no? Y que en algunos países se encuentran muy metidos dentro del área de servicios, del área de la construcción, más que en cualquier otro caso. Pero ahora también tenemos una dinámica interesante
con estudiantes dominicanos y dominicanas que salen al exterior a continuar sus estudios universitarios. Bueno, yo creo que luego de haber hablado un poco de la inmigración voluntaria, por decirlo de alguna manera, en la República Dominicana hay que hablar también de la que no es voluntaria, de esa que incluye hasta trata de personas, y lo vamos a hablar después de la pausa. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora, señores, de un fenómeno importantísimo y también de las instituciones y las figuras políticas y jurídicas que juegan un rol importante en este tema de la migración en la República Dominicana. Primero, el tema de la trata de personas. ¿Qué pasa con el tema de la trata de personas en la República Dominicana? Bien, nosotros tenemos un serio problema a nivel de lo que es las redes de trata de personas, o sea, y ahí entran también los dos flujos migratorios, o sea, nosotros estamos recibiendo personas que son víctimas de trata, que vienen en redes de trata a la República Dominicana, sobre todo lo vemos en niños, niñas, adolescentes, jóvenes haitianos y haitianas, ¿no?, que son tratados al país y son traídos en una situación de mucho engaños a veces a las familias, en condiciones muy vulnerables, de explotación, a veces hasta explotación sexual, incluyendo explotación sexual, explotación a nivel laboral, ¿no? Y tenemos también personas que son víctimas de trata hacia otros países. Hace unos años hicimos un estudio para la Organización Internacional de las Migraciones sobre personas, mujeres víctimas de trata, y encontramos muchos casos de mujeres que han sido víctimas de trata por redes, que el punto neurálgico de estas redes es su relación de confianza, las relaciones primarias. O sea, casi todas las redes de trata, todas las personas que entrevistamos en el estudio habían sido víctimas de trata por personas cercanas, personas que eran amigos de la familia, vecinos, vecinas, a veces familiares también. Entonces, que les venden un contrato de trabajo, que se van a un país, a veces el país equivocado. Por ejemplo, recuerdo un caso de una señora que ella se suponía que iba para Francia a hacer trabajo doméstico con un contrato de trabajo doméstico en Francia. Sin embargo, la llevaron a la Guyana francesa. Entonces la desviaron por completo con una ruta bastante difícil, ¿no? Para todo el trayecto ya de por sí es difícil. O sea, el tema de la trata es no solo la situación de engaño y de explotación, muchas veces explotación sexual, secuestro, se le quita los documentos, se le niega se las deja totalmente secuestradas sin posibilidades de comunicación con sus familias, pero además son rutas en las que se ven también en condiciones de explotación, ¿no? Entonces ella hizo una ruta desde Panamá hasta Perú, luego por Brasil, y entonces salir por una embarcación hasta llegar a Guyana Francesa y pensar que había llegado a Francia y llega a Guyana Francesa. Inmediatamente le quitan los documentos y la secuestran. Ella puede regresar porque ella logró
en medio de su situación de explotación sexual, que uno de los clientes que ella tuvo, de una de las personas que fue a recibir los servicios en las condiciones en que ella estaba, que ella habló y le planteó su problema y le ayudó a salir de ello gracias a la Organización Internacional de las Migraciones, ¿no? Pero así también vimos casos de muchachas que se han ido al Líbano, por ejemplo, también creyendo que van a un trabajo, a un contrato de trabajo, y lo que encuentran allí es condiciones de explotación sexual y que las obligan, incluso las maltratan, ejercen violencia física, violencia sexual, las obligan a tener sexo con varios hombres a la vez, o sea, todos en condiciones de secuestro y en condiciones muy denigrantes para ellas. Entonces, bueno, en realidad, ahora se habla de que el fenómeno de esta situación de trata, el fenómeno de la trata es la esclavitud del siglo XXI, porque por toda la forma en la que se da, ¿no? Y realmente, por ejemplo, el tema del fenómeno de la trata que se da en los países del sur ahorita, donde también hacia hubo Chile, una Argentina. corriente muy fuerte, incluso de dominicanas que han sido objeto de trata hacia Argentina, Chile, ¿no? Pero igual nosotros hemos recibido, como mencionabas muy bien el tema haitiano, pero también mujeres venezolanas y colombianas que han sido traídas a República Dominicana bajo esa modalidad de la trata, ¿no? Y las autoridades de la Procuraduría General de la República, y hay un marco legal ya en República Dominicana que establece y condena el tráfico y la trata, y justamente en este sentido hay acciones nuevas por parte del gobierno dominicano, el Estado dominicano, para dar seguimiento y llevar a la cárcel a aquellos... ¿Cuáles son esas nuevas medidas que muestran mayor efectividad que las anteriores? Lo primero es que hay una legislación fuerte y hay una entidad que le da seguimiento encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero está compuesta por varias instituciones de gobierno, entre las que se encuentra el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud. O sea, es una serie de instituciones gubernamentales que tienen esa responsabilidad, conjuntamente con la policía, organismos especializados de seguridad. Pero además, ahora hay una mirada mucho más cercana a esas redes de traficantes y de tratantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los hoteles, a nivel de los lugares de entretenimiento, en fin, donde sí se trata de investigar casos que puedan estar ocurriendo de esa naturaleza, y de hecho han ocurrido algunas condenas para este tipo de delito transnacional. Expliquémosle a quienes nos sintonizan el día de hoy la diferencia entre tráfico y trata de personas. Sí, fundamentalmente el tema del tráfico ya son personas que saben, que acordaron a dónde van, que pagan para ese viaje y que ha sido consensuado, consentido con el traficante. En cambio, en el caso de la trata, no. La persona es engañada, hay un abuso, se ha usado la vulnerabilidad de las personas para llevarla a través de un engaño a realizar labores que nunca han sido acordadas, ¿no? Entonces hay toda una situación absolutamente diferente entre lo que es la trata y lo que es el tráfico de personas. Muy bien, entonces hablemos de las instituciones y las figuras políticas establecidas en las leyes y en la Constitución de la República que tienen que ver con todo este tema de la migración, con todo este tema incluso de la trata, con el tema de la atención consular y diplomática que se le da a los dominicanos en el exterior y también aquí en la República Dominicana. ¿Qué pasa con los diputados de ultramar, el INDEX, las embajadas, los consulados? ¿Cómo todo eso teje un sistema que resulte coherente? Bueno, es muy interesante eso que acabas de mencionar, en el sentido de que tenemos ahora en República Dominicana una nueva gobernanza migratoria. ¿Por qué digo esto? Porque ahora sí se están construyendo políticas públicas que nos permiten ver cómo el Estado asume responsabilidades sobre la materia migratoria.
tanto para el caso de inmigrantes y inmigrantes fundamentalmente, o de retornados también. Eso tiene que ver mucho con el liderazgo que está asumiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nosotros, el Instituto Nacional de Migración, apoya y asesora en todas las informaciones e investigaciones que necesiten. Eso tiene mucho que ver con que se ha creado el INDEX, que es el Instituto de Atención a los Dominicanos en el Exterior, y como consecuencia ya la responsabilidad de nuestros consulados y embajadas es mucho más cercana a proveer servicios a nuestra comunidad, a nuestra diáspora. Puntuales, pero esperamos que va a ser mucho más. Por ejemplo, ahora se pueden dar alguna serie de asesorías y servicios en materia social, de apoyo social. Si fallece una persona dominicana, buscan la ayuda de los consulados para trasladar el cuerpo y situaciones de esa naturaleza y enterrarlos acá, etc. Pero vamos más allá en el sentido de que es también responsabilidad del Estado dominicano ayudar a que nuestra diáspora esté documentada en el exterior. Claro. O sea, así como nosotros queremos que se regule, se documente y se registre las migraciones en República Dominicana, igual tenemos que buscar lo mismo para nuestra población en el exterior. Y no hay que olvidar que el 20% de la población de República Dominicana se encuentra afuera. Es decir, por cada 3 dominicanos que salen del país, ingresa un extranjero a la República Dominicana. Y ese dato es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque somos un país eminentemente más de emigrantes que de inmigrantes. Pues bien, entonces mencionaba el tema de la importancia que ahora tienen los consulados y las embajadas para proveer servicio y apoyo a nuestra diáspora. Pero, ¿qué estamos haciendo desde el instituto? Organizando, y esto lo hemos acordado también con la Escuela Diplomática de Cancillería, preparando cursos online, capacitación y formación para nuestro personal en las embajadas y en los consulados, de manera que tengan mucho más fortalecimiento, información, apoyo, para que sepan cómo atender a nuestra población. Por ejemplo, lo que se mencionaba hace un ratito, cómo identificar víctimas de tratas dominicanas. Que vaya o que por alguna circunstancia alguien se entera y van a nuestro consulado o a nuestra embajada. Nuestros funcionarios y funcionarias deben saber cómo identificar eso. ¿Para qué? Para darle protección, para ayudar a esa persona si opta por retornar a República Dominicana o si se va a quedar en el país donde está residiendo, ¿no? Información sobre derechos humanos y migración. Fundamental, elementos fundamentales en materia de derechos humanos para apoyar a nuestra población. Gestión de migración, identificación de documentos, ¿no? O sea, hay una serie de formación que tenemos que darle a nuestras delegaciones diplomáticas para que puedan asumir más apoyo y más atención a la población. Esto independientemente de la población dominicana en el exterior, pero independientemente de que también hay opciones en materia de apoyo financiero que vendrán posteriormente y asesorías para inversión en República Dominicana, porque ahorita mencionábamos el tema de las remesas, pero es que el 87% de las remesas se usan para cubrir necesidades básicas. El 12% se usa para inversión, cuando deberíamos promover una mayor participación de la diáspora dominicana para que pueda invertir en sus lugares de origen a través de pequeños negocios o a través de otras opciones de tipo financiera y económica, comercial. Vamos a ver esas iniciativas pendientes que todavía dejan un espacio importante para seguir mejorando en la protección de la familia dominicana, tanto en el territorio nacional como fuera. Después de la pausa, con todas las propuestas que tienen nuestras expertas para ustedes. Dame cariño, dame cariño,
dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Estamos de vuelta quizás con el segmento más interesante del panel, el de las propuestas. ¿Qué podemos hacer para que en materia de diáspora, migración, la República Dominicana pueda fortalecerse con mejores políticas públicas o políticas públicas más completas e integrales y con legislación adecuada que atienda realmente el fenómeno en la forma en que los dominicanos y las dominicanas lo necesitan? Yo quiero saber primero, Tajira, ¿qué podemos hacer para esas familias y esas comunidades de dominicanos también en el exterior y las familias que quedan aquí en la República Dominicana para fortalecer la ayuda que desde el Estado y desde las políticas públicas se les ofrece? Sí, mira, a raíz del estudio que hicimos sobre género, remesa y desarrollo local, pudimos ver que la diáspora dominicana está muy interesada en ayudar a su país. O sea, se pudo ver cómo las organizaciones de migrantes colaboran, apoyan a las comunidades. O sea, es increíble la cantidad de iniciativas que tienen estas asociaciones de migrantes en sus pueblos, en sus comunidades, para apoyar en acciones puntuales, coyunturales. Ahora, ¿qué nos decían ellos sobre cómo aumentar su inversión en las comunidades? ¿Cómo lograr una mayor presencia? Ellos necesitan tener instituciones más creíbles en donde ellos puedan depositar sus recursos, por ejemplo. O sea, y facilidades para ello. O sea, por ejemplo, mucha gente me decía, por ejemplo, que cuando suceden situaciones como la tormenta Noel o cualquier situación de desastre, efecto de parte de un efecto natural, a veces ellos quieren mandar cosas, pero tienen miedo de que muchas de las cosas que ellos manden o mucho del dinero que ellos manden no llegue a las comunidades y no se invierta realmente en algo que tenga realmente impacto. Entonces, una de las cosas importantes que hay que garantizar es primero lograr una mayor conexión entre la diáspora y la comunidad y un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en las comunidades, para que estas organizaciones tengan capacidad de manejo de recursos, más sostenibilidad, y eso entonces puede crecer. Porque ellas muchas veces, estas instituciones, asociaciones, no creen mucho en las organizaciones que sean gubernamentales o del gobierno local, por los mismos cambios políticos que se viven en el país, claro, la inestabilidad que se produce, ¿no?, en ese sentido, o por situaciones traumáticas que han vivido en otras ocasiones. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un elemento importante. Otro elemento importante es cómo el Estado Dominicano lograr cada vez más políticas que favorezcan las remesas sociales, ¿no? O sea, que incentiven a la diáspora a que invierta en sus comunidades en remesas sociales, ¿no? México logró una vez algo parecido con un tema de acuerdo de intercambio de 1% de las remesas invertidas, se le favorecía a ellos en términos de lo que podrían ser las cargas impositivas y demás, pero ese tipo de cosas, literalmente incentivos, en todo el sentido de la palabra, para que se den más las remesas sociales en esa perspectiva. Entonces, otro tema también importante con el tema migratorio es el tema de que haya también más procesos educativos en las comunidades sobre lo que pasa con la población migrante. O sea, la gente tiende a no reconocer la realidad que vive el migrante, la realidad que vive nuestra diáspora, y muchas de las quejas que tenían
las mujeres migrantes, por ejemplo, en un estudio que yo hice en Suiza, era que a veces las comunidades le exigen más de lo que ellas pueden dar, o las familias esperan y no se imaginan todo el esfuerzo que ellos hacen para conseguir lo que ellos traen, ¿tú entiendes? A la comunidad y a la familia. Entonces, eso también es un punto ahí en la mirada, y además del tema de género, o sea, si bien hay muchas mujeres que han emigrado y que, como bien decía doña Florinda, perdón por la doña Florinda. No, ya estoy La doctora acostumbrada. Tranquila. Con el tema de mujeres que se han ido empoderando y hay las famosas envío de remesas de mujer a mujer, ¿no? Sí. Y que fortalece mucho el tema de las relaciones de género, empodera a más mujeres, ha logrado un mayor impacto en las remesas, pero aún así todavía hay temas de relaciones de poder que se dan y que son relaciones de poder patriarcales que reproducen las mismas mujeres, sistemas de control de la migrante, sistemas de control de la familia, de no aceptar que la familia tome decisiones con respecto a los recursos que se envían, y cambios en las relaciones de género que todavía no se logran que se lleguen a esos cambios, sino que se sigue perpetuando en relaciones en ese sentido. Esas desigualdades. Exactamente. A lo interno de la propia relación y de las familias. Y de las familias. Así es. Doña Florinda, ¿qué tenemos que proponer en adición a estos temas?